Dímelo familia, espero que estés bien. Estamos aquí en otro episodio de Demente, donde hablamos de salud mental. Y en el episodio pasado estuvimos hablando de los síntomas de la ansiedad. En este episodio vamos a estar hablando del versus de la ansiedad normal, ¿verdad? Versus el trastorno de ansiedad. Con la dura, la consejera profesional Miredis Valcárcel. Bien, bueno, como tú dijiste, estuvimos hablando de los síntomas y qué era la ansiedad, pero es importante también identificar y diferenciar cuál es la ansiedad normal, que como dijimos es la ansiedad que todos vamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas, de lo que es un trastorno de ansiedad o ansiedad patológica. Okay. Antes de entrar en esa diferencia importante, a veces vemos la ansiedad o el concepto de ansiedad solamente desde un lente negativo. Como que, ay, la ansiedad es mala, tengo ansiedad, qué estrés, como si fuese algo malo. Y realmente, como te dije, la ansiedad en sí misma no es algo negativo, es una respuesta emocional normal que tenemos, que presenta nuestra mente y nuestro cuerpo ante un estímulo que puede para nosotros ser percibida como una amenaza potencial. Y entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Y también el significado que le damos a las cosas tiene un impacto en nuestras emociones. Si vemos la ansiedad como algo terriblemente malo, pues probablemente vamos a responder ante un estímulo de manera desproporcionada, porque ya el significado que le hemos dado es súper negativo. Sí, como que si te da ansiedad, pues ya como lo vemos, si te da ansiedad estás mal, pues entonces ahí la ansiedad se duplica. Correcto. Okay. Eso puede ayudar o puede fomentar que nuestra respuesta pues sea un poquito más severa, más intensa. Sí, porque quizás nos han acostumbrado a que pues no puedes tener ansiedad. Okay. Exacto. Y es algo dentro de los marcos normales, pues es algo que a todos nos va a pasar. Ahora bien, hay 4 factores importantes en los que podemos diferenciar estos dos tipos de ansiedad. Por ejemplo, la primera es la frecuencia y la intensidad. Cuando hablamos de ansiedad normal, usualmente no es tan frecuente porque simplemente responde ante una situación que nos causa estrés o ante un estímulo en particular. Así que en ese momento es que vamos a responder y vamos a sentir ese tipo de ansiedad. También su intensidad no es tanta y dura usualmente mientras dure la situación de estrés o el estímulo. Una vez que esa situación se termine o ese estímulo desaparezca, pues puede que también nuestros síntomas también desaparezcan. Exacto, o se vayan eliminando, correcto. Ahora, la ansiedad patológica o el trastorno de ansiedad es distinto. Importante, el tipo de estímulo, que yo creo que eso lo hablamos en el episodio anterior, en la ansiedad normal es un estímulo real. Tiene que ser un estímulo real. Sí, de algo que esté pasando real. Real, exacto. O un peligro que sea inminente, o sea, que sabemos que puede suceder. En el caso del trastorno de ansiedad, no necesariamente el estímulo es real. Puede ser un estímulo externo, que algo que vimos, algo que presenciamos, o puede ser un estímulo interno que tiene que ver también con nuestras condiciones, con nuestros pensamientos, y entonces nos lleva a sentir todos esos síntomas que estuvimos viendo en el episodio anterior. Okay. Y entonces, claro, en el trastorno de ansiedad, pues los síntomas son mucho más intensos, son mucho más frecuentes y duran más tiempo. Y usualmente llegan en momentos donde a veces, como dijimos en el ejemplo, no estamos en un momento donde hay peligro inminente, donde aparentemente todo está bien, pero a lo mejor internamente hay unos estímulos y unos pensamientos que están ahí, tú sabes, esos pensamientos intrusivos que hablamos, y entonces pues ahí se activa nuestro sistema y sentimos que estamos en un momento de amenaza o de peligro. Pero como que, por ejemplo, si hay una situación que como la que estábamos hablando, que ya pasó y ya no necesitas tener ansiedad porque ya pasó, exacto, que se dio una decisión por un trabajo, etcétera. ¿Puede pasar esto aún estando como que real, por decirlo así, como que después que tú tomaste la decisión de, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo, tomaste la decisión de trabajar ahí y que tú sigas teniendo ansiedad, pues ya ahí se convierte en el trastorno? Correcto. Si tú ya el estímulo, por ejemplo, tú entraste a un trabajo nuevo, el hecho de que no conozcas a nadie, de que quizás pues es un ambiente diferente, pues puede causar un poquito de ansiedad a lo que te vas adaptando. Pero una vez que te adaptas, se supone que esos síntomas desaparezcan. Ahí estamos hablando de ansiedad normal. Pero si entonces pasan los días, pasan las semanas y tú llegas al trabajo o simplemente el pensar que tienes que ir a ese trabajo
ya activa una serie de síntomas, pues ahí sí estamos hablando pudiéramos estar hablando de una ansiedad patológica o un trastorno de ansiedad. Ok. ¿Ok? Ok. Y mala mía que te interrumpa. Tranquilo. Pero también el trastorno de ansiedad tampoco es algo que sea... Bueno, hay unos, menos que unos graves, pero hay unos como que uno tiene que chequearse. Como que en el sentido Lo de ideal, y perdona que te No, tranquila. lo ideal es que cuando tú identifiques esos síntomas que hablamos, y por eso fue que empezamos con eso, porque es importante que aprendamos a evaluarnos nosotros mismos, ¿verdad? O que también si lo vemos en personas que conocemos y que compartimos todo el tiempo, así podemos identificarlos más rápido. Y si vemos este tipo de síntomas y que es una ansiedad que no es funcional, y de eso vamos a hablar ya mismito, que es uno de los factores, pues entonces lo ideal es buscar ayuda, y si mientras más rápido vamos, mejor. Porque es el profesional que está preparado para ayudarnos a trabajar con eso y ver qué es lo que nos está provocando esa ansiedad. Porque eso pueden ser muchos factores. Puede haber un factor biológico, hereditario, pero también puede haber sido un asunto inconcluso, algo que todavía yo no he trabajado y está ahí, ¿verdad? Causándome todo ese tipo de emociones y no estoy sabiendo cómo poderlo manejar. Así que es importante que vayamos a un profesional de ayuda para que podamos trabajarlo de manera adecuada. Ok. Otro aspecto rapidito, la respuesta. El nivel de la respuesta es bien distinto en la ansiedad normal versus la ansiedad psicológica. Importante, yo tengo un estímulo o la situación de estrés, mi respuesta emocional tiene que ir a la par. No es que, por ejemplo, yo estoy caminando, ¿tú le tienes miedo a los perros? No. No. Bueno. Pero si está suelto así el carete, sí. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Me va a morder quizás. Y probablemente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr? O coger un palo, por si acaso. Y vas a luchar. Ajá. Eso es parte de la respuesta emocional de ansiedad. Ajá. Ahora, ahí estamos bien. Y esa respuesta va a consonar con la situación que está pasando, porque realmente hay un perro peligroso, está suelto, y tú estás en peligro. Pero si tú estás caminando por la calle y tú ves un perro chiquito que está amarrado, que está con su dueño, que no te va a hacer nada, y tú respondes de la misma manera, sales corriendo, sales gritando. ¿Ves? Son respuestas diferentes y una respuesta desproporcionada. Así que es importante ver cómo yo estoy reaccionando ante situaciones de estrés. Mis emociones se elevan demasiado, no puedo funcionar de manera adecuada. Cuando eso está pasando, pues son banderitas rojas que se levantan y me dicen, creo que mi ansiedad es un poquito más elevada, mi respuesta emocional es un poco más elevada que la situación. Ok, perfecto. Importante también la experiencia de malestar emocional que nos provoca esa ansiedad. Usualmente la ansiedad en ocasiones puede venir acompañada de la depresión. ¿Por qué? Porque nos frustramos cuando estamos constantemente sintiendo esa ansiedad, esos síntomas, que a veces hay personas que no ven una mejoría, que no han tenido la oportunidad de buscar ayuda. Pues sí hay mucha frustración y hay mucho dolor emocional. Versus una persona que pues tiene una ansiedad normal, pues mira, pues como dijimos, se va la situación, pues también, por ahí mismo también se van los síntomas y seguimos. Okay. Así que ahí vemos la diferencia. Y finalmente la funcionalidad, súper importante. La ansiedad me está ayudando, como el ejemplo del perro, me está ayudando a yo poder reaccionar de manera adecuada ante la situación de peligro o no. Okay. Si la ansiedad me está incapacitando, si yo no puedo guiar, si yo no puedo hablar con alguien, si yo no puedo, si yo estoy evitando situaciones que las necesito hacer, como ir al trabajo, por ejemplo, porque si no trabajo, pues no cobro, y entonces de ahí vienen otros problemas, ¿no? No estoy durmiendo, no estoy comiendo, pues entonces esa ansiedad no me está funcionando para nada, no es positiva, no me está permitiendo adaptarme a mi ambiente. Así que esos son 4 factores o 4 lentes, por decirlo así, en las que podemos mirar la ansiedad y poderlas diferenciar una de otra. Ok. O sea que ese fue este episodio, hablando, ¿verdad? De, obviamente, la ansiedad normal, que tú puedes tener ansiedad normal, o el versus el trastorno. Que obviamente si tú ves estos síntomas de trastorno, pues lo bueno sería ir a un consejero. Sí, puedes ir a un consejero profesional, a un psicólogo, también en el caso que sea necesario, porque es parte del tratamiento, a un psiquiatra, porque también hay medicamentos, hay fármacos que ayudan también a manejar y tratar este tipo de trastornos mentales. Okay. Bueno, familia, este fue este segmento donde estuvimos hablando sobre el versus, la ansiedad normal versus el trastorno de ansiedad. Pero en el próximo segmento próximo episodio vamos a estar hablando de la ansiedad desde una perspectiva bíblica.
Sí, sí, súper importante y creo que es uno de mis temas favoritos. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? ¿Habla la Biblia sobre la ansiedad? Vamos a verlo. ¿Qué hombres experimentaron ansiedad? Porque a veces hablamos de estos hombres de la Biblia, pero era un hombre igual que nosotros. Exacto. Así que también vamos a verlo. Y finalmente, una pregunta que puede ser un poquito controversial. ¿Tener ansiedad lo vemos como pecado? Esa es buena. O sea que, mira, quédate aquí pendiente a este segmento de mente, donde estamos hablando de la salud mental, pero estos episodios vamos a estar hablando específicamente de lo que es la ansiedad. Y acuérdate de seguir a Miredis Valcárcel en todas las redes sociales. Esa es la que hay. Nos vemos pronto.